Después de este break que hemos tenido, veníamos nosotros explicando acerca sobre la civilización de Mesopotamia, ¿no? Término acuñado por los griegos, en especial por Herodoto, le pone así porque define a esta ciudad, ¿no? O a este país, o a este territorio, ya que se encontraba bordeado entre ríos. La civilización de Mesopotamia ha ido dando grandes aportes a la civilización. Antiguamente también era conocida como Caldeo Asirio, ¿no? Nombre que fue pues por mucho tiempo marcado, ya con Herodoto se marca pues a esta civilización como tal. Ahora, en el marco de lo cual nosotros hemos estado desarrollando, necesitamos encontrar pues la ubicación de cómo o dónde se va a desarrollar esta civilización. Vamos a explicar los límites en este territorio cercano a la península de Arabia también, ¿no? Territorio Irak, Irán, ¿no? Prácticamente Irán más que nada que Irak, Irán, territorio donde vamos a ver cómo se va a desarrollar esta civilización. Vamos a tener por el norte las montañas de Armenia y Tauro, Tigris. A ver, acá vamos a jugar un papel muy importante. Póngame en primer plano, o sea, visualicen en este momento. ¿Qué tengo ahorita en este momento, por ejemplo, Nicolás Guamán? En la mano, Lapicero. un lapicero o un plumón color azul, ¿cierto? Miren, observen acá ustedes, ¿cierto? Vamos a ver. Esta es la representación gráfica, así lo vemos nosotros, en nuestro frente, ¿cierto? La imagen. Pero cuando nosotros nos dicen, vamos a ubicarnos según la cruz de orientación, ¿se acuerdan? Norte, sur, oeste, este, ¿cierto? O ustedes, ¿cómo lo ven? Oeste y este lado oeste, ¿cierto? ¿Sí? Luana Silvestre, ¿correcto? Luana Silvestre, ¿correcto? Luana, ¿me escuchas, hija? Chiroque Alvarado, ¿me escuchas, hija? Sí. Ok, correcto, ¿no? Vamos a tener esa orientación tanto norte, sur, ustedes oeste y este, en este lado, así como lo están viendo, como están viendo en el primer plano, pero vamos a ir ubicándonos. ¿Por qué? Luana Silvestre, presta atención, hija, ¿no? Ok, vamos a ir ubicándonos, ¿por qué? Porque a nosotros nos dice que en la parte norte, o sea, la parte de arriba, van a estar ubicados una cadena de montañas. Ahora miramos el cursor, ¿cierto? Esta cadena de montañas que está en este espacio. Esa cadena de montañas va a ser testigo del nacimiento del río Éufrates y el nacimiento del río Tigris. ¿Me dejo entender? Quiere decir que en esta parte de acá van a estar las montañas de Armenia, el país de Armenia, ojo, y también van a estar la cadena de montañas de Tauro, Tigris, en este territorio. Quiere decir que nace en lo más alto. O sea, profesor, arriba del norte está lo más alto, exacto. Y termina al sur, miren. Y termina en el sur. En el sur, ¿quién está? El Golfo Pérsico. Profesor, ¿qué quiere decir Golfo? Golfo quiere decir agua atrapada entre picos. Ah, un momentito, profesor, ¿cómo es eso? Ah, vamos acá, momentito, profesor, vamos acá. Agua atrapada entre picos. Aquí está. Esto que está acá es el Golfo Pérsico. Esa cantidad de agua está atrapada. No quiere decir que está cerrado, como acá, por ejemplo. No, no se equivoque. Quiere decir de que esta agua está atrapada entre picos porque tiene dos penínsulas que condicionan la saliente de agua hacia el mar. O sea, no sale con la misma naturalidad, pero que sí está ligada al mar o al océano Índico. Quiere decir que este es el Golfo Pérsico. Se le conoce como Golfo porque es el agua atrapada entre picos que está al sur. Ah, eso quiere decir, profesor, que si yo lo pongo así, está la cadena de montañas acá y recuerde que el río sigue su caudal, sigue su auge, su camino, su destino hacia desembocar en el mar. Pero estos dos ríos desembocan en el Golfo Pérsico. ¿Cómo se llamaban esos dos ríos? Maciel. Maciel, ¿cómo se llamaban? No me
estas, vamos, Maciel, el río Éufrates y el río Tigris. Recuérdense, Éufrates y Tigris. ¿Entender? Éufrates y Tigris. Nunca se debe olvidar, ¿ah? Pregunta examen, por si acaso, tome nota, ¿no? ¿Cuáles son los ríos en donde se desarrolló la civilización de Mesopotamia? Y automáticamente Luana Silvestre me dice, profesor, ríos, Luana, ¿me escuchas? ¿Ríos? ¿Qué ríos? Vamos, Luana. Tienen que aprendérselo, porque si ustedes no se lo aprenden en el examen, van a estar mirando todos los videos una vez más. ¿En qué ríos hemos dicho, Maciel? Cuéntame. En el río Éufrates y Conté. Tiene nombre de un animal. Es felino. ¿Gato? Tigris. Tigris, correcto. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Éufrates y Tigris van a ser los dos ríos testigos de esta civilización y de su desarrollo. Tenemos al este los Montes Sagros. Vamos acá ahora sí a la ubicación. Los Montes Sagros, ¿ya? Y el desierto del Chad árabe, sí, este territorio que está acá, ¿ya? Y al oeste el desierto de Siria, el Golfo Pérsico, todo este espacio que está por acá. Entonces vamos viendo los límites de esta civilización. ¿Qué más hemos dicho? Que Herodoto es quien acuña el nombre como tal, ¿no? Debido a que se emplaza entre los ríos Éufrates y Tigris. Cuando dice emplaza, se desarrolla su ubicación, su espacio, su zona, ¿no? En este caso, entre dos ríos, Éufrates y Tigris. Por lo tanto, se acuña el nombre Mesopotamia. Y si yo les pregunto en el examen, ¿qué significa Mesopotamia? ¿Usted qué me pone de respuesta, Matías Silva? Usted me tiene que poner en respuesta país entre ríos. ¿Está bien? No se olvide. A ver, profesor. Profe, yo lo iba a decir, por Ok, eso levanté la mano. ok, correcto. País entre ríos. No se olvide. Llévelo consigo, nunca se olvide. País entre ríos. Entonces ya hemos dicho dos preguntas. ¿Quién acuña el nombre de Mesopotamia? Los griegos. ¿Qué griego? Herodoto. ¿Por qué? Porque era un territorio que estaba alojado entre ríos. ¿Qué nombre le puso? Mesopotamia. Correcto, profesor. ¿Qué significa? País o tierra entre ríos. Correcto, profesor. ¿Cuáles son los ríos en donde se desarrolló la civilización de Mesopotamia? Éufrates y Tigris. ¿Dónde desembocan? En el Golfo Pérsico. ¿Qué cosa es un golfo? Agua atrapada entre picos. Correcto, profesor. Estamos viendo muy, muy, muy bien. Definitivamente que sí. ¿Anotaron todo lo explicado? ¿Sí? Ahora sí vamos a ver cómo se presentan estas ciudades. Ahí tenemos un mapa mucho más cercano que nos va a dar a entender cuáles fueron esas primeras ciudades, ¿se acuerdan? En esta media fértil. Tenemos ahí Ur, Lagash, Nippur, Uruk. Para cada una de estas zonas se le ha catalogado, por ejemplo, como zonas agrícolas, fértiles, ¿no? Los capitales, las provincias, las ciudades. Eso quiere decir que todas estas ciudades, acá están los Montes Sagros, que todas estas ciudades van a convivir independientemente, profesor. Sí, van a convivir independientemente. A la margen en el territorio de Mesopotamia, Entre Ríos, sí, Entre Ríos. Va a ser muy importante de que estas civilizaciones entiendan y comprendan, ¿no? De que al alojarse este territorio y sobre todo en esta zona, le va a permitir tener una gran agricultura, porque la tierra es doblemente fértil y provechosa para lo que es la siembra. Ellos se asentaron estratégicamente en este espacio y eso les permitió pues desarrollar la base de la economía en edad antigua, que es la agricultura.
teniendo este aporte, va a ser muy importante que ustedes también vayan conociendo y entendiendo cómo se desarrollan estas ciudades. Estas ciudades van a llegar a un punto de unificación, se van a unificar. ¿Qué quiere decir unificar? Que se van a juntar. En un determinado tiempo de la historia va a pasar diferentes hechos que condicionan a esta civilización y ¿qué hacen? Van a buscar unificarse, pero un rey va a buscar unificar a estos pueblos. Y al unificar a todas estas ciudades y estos pueblos, va a surgir una civilización. Pero el que unifica va a liderar a esa civilización, por lo tanto, se va a posicionar como rey. ¿Quiere decir, profesor, que va a surgir una monarquía, no específicamente, pero dada? Sí, se va a dar una monarquía donde el rey tome el poder total, pero el poder que él tiene no va a hacer creer a las personas que ese poder se lo dio Dios. Por lo tanto, ¿no? Él tiene toda la máxima autoridad en este espacio. Estamos teniendo, queridos alumnos, hemos hablado del origen del nombre de Mesopotamia, hemos hablado de la civilización en cuanto a ubicación geográfica, las características de esa ubicación geográfica, y ahora acerca de cada una de las ciudades que van a conformar esta civilización. Y teniendo en cuenta de que se van a unificar en una sola y gran nación, pues esto va a ser muy provechoso para ellos para dar paso al surgimiento de la civilización de Mesopotamia. ¿Está bien? Vamos a continuar. Ahora, de la noche a la mañana fue un gran imperio. Se conoce y se sabe que hubieron dos imperios babilónicos. Uno considerado como Neo y el otro imperio babilónico. También va a ser importante entender que va a haber un imperio asirio. Profesor, ¿quiere decir que este territorio de Mesopotamia pasó por diferentes imperios? Sí, sus líderes fueron los que hicieron pues crecer a la ciudad, como también culminaron su existencia, ¿no? Hicieron crecer en el sentido de que quisieron lograr expandir su territorio lo más que pudieran, ¿cierto? Es ahí donde va a surgir diferentes imágenes, ¿no? Imágenes o la imagen de reyes o encargados que van a ser un poco condescendientes con, en este caso, los pobladores para que puedan realizar diferentes actividades y funciones. Como también van a ser bien estrictos en cuanto a las decisiones. ¿Por qué? Porque los pueblos van a tener ciertos inconvenientes unos a otros. Y para que convivan bien, necesitan un orden. Necesitan vivir en orden. ¿Está bien? Muy bien, sabiendo ello, vamos a hablar acerca de la evolución histórica de Mesopotamia, ¿no? Y aquí nos vamos a centrar y vamos a hablar de esta evolución histórica. Vamos a hacer una ligera pausa. Bien, reanudamos. Y vamos a hablar acerca de la evolución histórica. Hasta donde nos quedemos el día de hoy, vamos a hablar acerca de Mesopotamia. Lo más probable que sea con esta primera parte. Y ahí después continuamos nosotros hablando, ¿no? Más adelante acerca de esta civilización y terminemos esta parte con esta civilización de Mesopotamia. Mesopotamia nos da un gran aporte a la humanidad, pero es necesario nosotros empezar a analizar esta civilización desde sus orígenes. Recuerden ustedes que en este territorio se van a asentar los primeros, ¿no? Homo sapiens de la historia, porque ya se van a organizar en bandas, en tribus, ¿no? Y es a partir donde ellos van a ir adquiriendo aquí ese nivel urbano, ¿no? Del cual ellos van a destacar, porque se van a empezar a establecer. Uno de esos pueblos que va a adoptar esa postura de urbano van a ser los sumerios, ¿no? Los sumerios, que es una comunidad que se conoce hasta la fecha como una comunidad proveniente de Asia Central, que entra en estas costas y se sienta en esta base, así dando una base de organización social, ¿no? En este caso, estas ciudades como Ur, que van a ser una de las primeras ciudades, como Harmon, ¿no? Van a tener características y estas van a albergar a los primeros pobladores del mundo. Profesor, tengo entendido que Abraham salió de la ciudad de Ur hacia otros territorios con el pueblo de Israel en busca de la tierra prometida.
Exacto. Abraham sale de una de las ciudades de Mesopotamia en busca de la tierra prometida. Ya más adelante vamos a hablar y conocer un poco de la historia de la civilización hebrea, imagínense. Sin embargo, escuchen acá, va a haber un rey que va a destacar, que va a ser un buen líder, ¿no? Para el momento, para el tiempo, ¿no? Y para la historia, porque hoy día podemos hablar acerca de él. Va a surgir Sargón primero. Sargón va a someter, ¿qué cosa? A los sumerios. Profesor, un momentito. Quiere decir que va a venir otro grupo, otros pobladores, ¿no? O sea, va a venir un rey, ¿no? Con todos sus soldados y va a condicionar y someter a todos los sumerios. Exacto. Es Sargón, conocido como el antiguo, como el primero, ¿no? Como el primero en establecer, pues, el primer imperio más antiguo de la historia, el rey Sargón, ¿no? Por lo tanto, los otros pueblos van a estar condicionados y van a mirar, como se dice, con pinzas, con mucho criterio, con mucho tino, a este tiempo del rey Sargón. Profesor, eso quiere decir que Sargón, ¿qué hace con cada una de estas ciudades? Sargón dice, vamos a unificar, digamos, muy bien, tengo acá en el primer plano, lo tengo a Camila, a Dominica, a Matías Chalco, a Alessandra, ¿no? A Tabata, Yamilé, Dina Ocapuma, Leandro Fajardo, Adrián Alfaro Blanco, Diego Vilches, y Joanny Salet y Renata Cruzado. Renato Cruzado. Joanny Salas también está aquí en este grupo, y yo les pregunto, vamos a convivir independientemente, miren, cada uno de ustedes va a ser una ciudad de Mesopotamia. Por ahí va a surgir el rey Sargón. ¿Y a quién le vamos a designar esa labor? A Matías Charco. Matías Charco va a ser el rey en esta ocasión. El rey Matías Charco va a unificar a cada uno de los reinos. Y Camila tiene su reino, Alfonso tiene el suyo, yo tengo el mío, Vilches también. Y él les va a condicionar a cada uno de estos pueblos a formar una gran nación. Es así como va a surgir, pues, la civilización de Mesopotamia. Y al adoptar la imagen de gran nación, va a necesitar realizar ciertas actividades que están en el marco de civilización. ¿Me dejo entender? Muy bien, profesor. Estamos yendo por buen camino. La historia, pues como les dije, se va a ver interrumpida por el rey Sargón, los va a unificar y esto va a condicionar. Ahora, uno de los primeros centros políticos de su imperio de Sargón va a ser la ciudad de Acá, ¿no? Como el propio Acadio, ¿no? El primer imperio acadio, él va a ser de esta raza de los acadios, los cuales va a condicionar a los sumerios y va a unificar a todos estos pueblos. Qué bonito, profesor, ¿no? Qué bonita es la historia, cómo vamos viendo cómo se van formando estas civilizaciones. Ahora, la cultura sumeria, para el siglo, en este caso, 21 antes de Cristo, ¿no? En este caso, como tal, el siglo 21 antes de Cristo, con la ciudad de Ur y su líder Ur-Nammu, célebre porque elabora un primer código que se conoce, ¿no? Que se conoce. Dicha norma era de carácter comercial y solo era válido para la propia ciudad. ¿Qué pasaba con Ur-Nammu? Ur-Nammu, hasta antes de Sargón, va a tener una preocupación. ¿Por qué? Imagínense, a este mismo tiempo, todos al mismo tiempo, vamos a activar nuestro micro y vamos a decir Ur-Nammu, al mismo tiempo, la cuenta de tres. ¿Ya? Alístense. 1, 2, 3. Urna. Urna. Ur-Nammu. Muchos, ojo, miren, han activado su micro, de verdad los felicito, ¿no? Ur-Nammu, hablaron, se escucharon muchos, ¿cierto? Entonces, en estos pueblos, así como nosotros, si cada uno fuésemos un pueblo y Sargón viene y nos unifica, como hemos hecho el caso con mi compañero Matías Charpo, ¿no? ¿Qué pasa? Ur-Nammu, para convivir bien, convivir en paz y tener un orden, va a crear y va a elaborar este primer código que se conoce, ¿no? En este caso, ¿no? Como, como el código de Nammu, y era válido para la propia ciudad. Pero este se va a aplicar netamente al comercio, o sea, a una actividad económica, para dar los lineamientos y los perfiles que se respeten
muchísimos aspectos. Miren cómo ya estos primeros pobladores van necesitando, ¿qué cosa? De normas. ¿Con qué motivo? Para convivir en armonía, imagínense. Para vivir en armonía necesitan tener ciertos criterios, ciertas normas que están en el marco y el desarrollo de esta ciudad. Por lo tanto, en este primer periodo sumerio acá de aproximadamente de 8000 a 2000 a.C., vamos a tener esta situación. ¿Qué situación en este primer proceso evolutivo de la historia de Mesopotamia? ¿Qué cosa? Que van a convivir independientemente los pueblos hasta un tiempo. Después van a ser conquistados y unificados por este rey o este monarca Sargón I, que después se va a ir formando y va a trasladar una nueva capital a la ciudad de Acá, muy importante. También se le va a conocer, y que hemos hablado, de que durante este tiempo conocemos la ley y el código que planteó Ur-Nambu. Célebre porque se elaboró, ¿no?, en base a lo que se conoce, ¿no?, en cuanto al orden, en cuanto a disciplina, en cuanto a normas, ¿no?, pero netamente al carácter comercial. Y solo era válido para la propia ciudad. Solamente eso se aplicaba en espacios de su ciudad. Muy bien, ahí tenemos a Sargón I, una representación gráfica, ¿no?, de Sargón. Ahí vamos a ver cómo usa Sargón, ¿no? Vamos acá. Hasta este punto, ¿alguien tiene alguna pregunta? Preguntas. Entonces, si yo les pregunto el examen conocido como el, el que unificó a los estados sumerios, ¿usted qué me responde? Vamos a meter chat. Empieza con ese. Sargón primero. Muy bien, muy bien. Qué importante que ustedes vayan tomando nota acerca de lo que estamos preguntando para que tengan, ¿no? Sargón primero. ¿Qué hace Sargón primero? Unifica los reinos, las ciudades, las aldeas, las unifica, ¿cierto? Es ahí donde surge. ¿Qué surge? El primer imperio de la historia. ¿Cómo se llama el primer imperio de la historia? ¿Mm? El primer imperio de la historia, ¿cómo se llama? ¿Mm? ¿Cómo se llama el primer imperio de la historia? El imperio más antiguo de la historia, ¿no? El de los acadios, el imperio de los acadios, bajo la dirección ¿de quién? Del rey Sargón, importante. ¿Y qué hace Sargón? Traslada la capital hacia la ciudad de Akkad. Importante, ojo, traslada la capital hacia la ciudad de Akkad. Estamos teniendo prácticamente una información muy importante acerca de cómo se va desarrollando. ¿Qué aporte más nos estamos olvidando que nos están dejando los medios? La escritura también nos están dejando un gran aporte los sumerios. Si bien es cierto, son condicionados por los acadios, ¿no? Y así como los condicionan los acadios, también van a ir continuando con sus aportes. Y la escritura va a ser uno de esos aportes importantes que nos dejan los sumerios, a pesar de que fueron conquistados, a pesar de que están sometidos. ¿Me dejó entender? ¿Con qué otro nombre se le conoce a Sargón? Pregunta de examen. Como el antiguo de acá. ¿Me dejo entender? Muy bien. Esto es la primera parte del proceso histórico de Mesopotamia, ¿no? Esta primera parte que nos explica, ¿no?, quién es el primer monarca, cómo se unifica, cómo se está presentando la situación en cuanto al desarrollo de esta civilización, las características que está cogiendo, si tiene o no tiene aspectos relevantes que le den ese grado, y sobre todo que está pasando por una etapa de desarrollo cultural donde se está mostrando al máximo porque está respetando los lineamientos, en este caso Mesopotamia, ¿no?, está respetando los lineamientos que se quiere como características para hacer una civilización. Con la llegada de Sargón se empiezan a unificar los reinos y este empieza a desplegar toda una situación
en este espacio. Esa situación que se empieza a desplegar es conocida como el primer imperio y más antiguo de la historia universal, el tiempo de Sargón I, conocido como el antiguo o el unificador. ¿Está bien? Vamos a continuar sabiendo esto, muchachos. Durante este segundo periodo del Imperio Babilónico, ya del mismo, vamos a aclarar algo primero. Cuando estemos investigando, vamos a encontrar nombres como, estamos hablando de Mesopotamia y surgen términos como babilónicos. Eso no quisiera Mesopotamia. Sí, Babilonia también es un espacio, un territorio donde van a vivir un conjunto de personas, ¿no?, dedicadas al trabajo agrícola y al comercio, en este caso, pero también eran muy guerreros. Es donde pasa esta situación, es donde sale Sargón, que estaba ligado con un rey, y empieza a querer, como dice, condicionar el resto de los pueblos. A querer condicionarlo, los unifica. Y para llevar la paz, ¿no? Ur-Nambu establece uno de los primeros códigos. Qué bonito, para llevar la paz en armonía, para saber convivir, para estar tranquilos, para estar bien, etc., ¿no? Ese es el aporte que nos deja con la escritura política, ¿no? Vamos a compartir. Muy bien. Ahora sí les decía que vamos a encontrar diferentes nombres, por ejemplo, como Caldeo Asirio, también como el primer imperio babilónico, y este primer imperio va a ser muy importante, ¿no? Porque la historia se va a ver pues un poco condicionada a los hechos relevantes que van a marcar, ¿no?, los monarcas o los reyes de este tiempo, ¿no? Ahora, si bien es cierto, vamos a tener diferentes ciudades-estados. Una de esas ciudades, ¿no?, organizados por estos estados que van a estar bien marcados, que todavía no se van a estar unificando, va a ser Babilonia o Babel, ¿no? Una comunidad originalmente establecida. ¿Por quién? Por los acadios. Los acadios van a establecer. Y durante esta época del primer imperio babilónico, que se va a oponer a tanto a los sumerios como a los acadios, ¿no? Ojo, bien, se van a oponer a eso, va a surgir Hammurabi. ¿En qué siglo? El siglo 8 antes de Cristo. Quien con gran capacidad va a reorganizar toda esta situación, ¿no? Y va a impulsar la civilización, perdón, va a impulsar a la agricultura, al sistema agrario, que es la base de la economía en estos países. Por lo tanto, para que convivan bien y todos vivan bien, Hammurabi, ¿qué va a hacer? Va a elaborar el primer código de leyes de la historia, ¿no? No es tanto el primer, sino que es el primero en ser tallado en estas telas de piedra y puesto colocado en el centro de las ciudades, ¿no? En sí va a ser toda una serie de controversias con el código que va a aplicar a Hammurabi. Pero, ¿qué va a pasar? ¿Por qué siente la necesidad Hammurabi de elaborar un código para condicionar el comportamiento de la población? Lógico, Hammurabi va a elaborar esto en base a que lo que se quiere es que los pueblos convivan en armonía. Y va a ser considerado a partir de ahí el más grande legislador nacional de la antigüedad. Prácticamente con Hammurabi, el imperio babilónico va a crecer a un máximo esplendor, por así decirlo, ¿no?, hasta su decadencia con el rey, en este caso, va a estar condicionada su situación, ¿no?, más adelante. ¿Por qué? Porque el rey va a enfrentar diferentes situaciones y va a pasar una situación de crisis. ¿Por qué? Por la mala administración. ¿Por parte de él? No, por parte de sus gobernantes, o los otros gobernantes de los otros pueblos. Y sobre todo no va a sentir el apoyo de otros territorios. Así que van a surgir, o aprovechando esta situación, ¿no?, va a ser provechosa para otros grupos sociales, ¿no?, como en este caso, ¿no?, tienen el conocimiento del combate, el uso de las armas, de hierro, y estos van a ser los que van a afectar el comportamiento, ¿no?, de estos pueblos. Entonces, Hammurabi está haciendo algo muy correcto. Está trayendo, pues, entre los combates, entre darle lo que merecen cada uno de sus pobladores, ¿no?, van a ir surgiendo
No te preocupes. Van a ir surgiendo diferentes situaciones que condicionen el surgimiento de este primer imperio babilónico, ¿no? ¿Por qué? Porque van a venir los hititas, y los hititas van a querer invadir, y los hititas conocen del carro, conocen del combate cuerpo a cuerpo, sus armas son de hierro, son más duras, y esto pues va a condicionar ¿a quién? A los pobladores de Mesopotamia, sobre todo de este primer imperio babilónico. Bien, muchachos, hasta aquí nos hemos quedado. La próxima clase vamos a continuar con la explicación de la tercera parte de la evolución histórica de Mesopotamia. Profesor, ¿va a quedar una indicación? Sí, la tarea puntual, la cual ya hemos preguntado, ¿dónde se desarrollaron los ríos? No, ¿quién es el que elabora un código? ¿Quién es el rey unificador? Considerado el antiguo, etcétera. Preguntas como esas son las que van a venir en la tarea que vamos a dejar pronto. También, queridos alumnos. Bien, muchachos, sin más que decirles, cuídense mucho y que Dios me los bendiga. Hasta ahí nos quedamos. ¿Sí? ¿Está bien? Pulgar arriba. Muy bien, pulgar arriba.